Alejo Leiva y Jairo Mora, dos muchachos, dos historias de dolor ajeno que todos deberíamos de alguna manera hacerlas propias. En el caso de Jairo Mora, se hizo justicia. En el caso de Alejo, estamos esperando qué va a pasar y esperamos en Dios que también se haga justicia. Hoy vamos a abordar y examinar este caso en compañía del licenciado Belisario Solano. Belisario, un placer tenerte en casa. Buenos días a Buenos días. ustedes y Buenos encantado días. de poder hablar de este tema muy delicado, muy grave, que se nos puede escapar de las manos a la sociedad. Sí, sí. Revuelo nacional, duelo nacional. Nacional. Estamos de luto, como hemos dicho muchísimas personas, después de esta muerte, Belisario. ¿Por qué? Porque estos son dos casos que representan, también hay que decirlo, muchos en nuestro país que se han dado. ¿Por qué este duelo nacional? ¿Por qué la gente ¿verdad? Se impacta tanto en estos casos? Porque hay como una doble sensación. Primero, una sensación de que un Estado falló. Cuando se comete un delito es porque hay una percepción de que el Estado en sí, las políticas públicas, están fallando. En materia de prevención. Porque si pudiéramos prevenir y evitar una serie de comportamientos sociales, podríamos evitar este tipo de situaciones. Por ejemplo, qué sé yo, que los bares no abren después de las 10 de la noche, ¿okay? Que haya casi un toque de queda en ciertos sectores, en ciertos lugares, que haya una actitud también del sistema educativo con respecto a una serie de clarificación de los principios y valores que tiene que incorporar el joven hoy día o el adolescente ante una situación de crisis en la cual se pueda estar siendo víctima. Eso por un lado. Y por otro lado es la sensación que tiene uno cuando uno es víctima en carne propia o sufre en carne propia un delito o un familiar muy cercano. Entonces, como que se juntan esas dos cosas, ¿verdad? Y se mezcla y se genera esa sensación de impotencia ante un Estado que no responde rápido. Veamos el caso de Jairo, por ejemplo. ¿Cuánto hace que se dieron los hechos? Hace varios años. Hubo un juicio en donde generó casi una indignación nacional por la forma en que se falló. Precisamente, ¿por qué costó tanto hacer justicia? Porque tal vez uno veía todas las luces y decía, esto tiene que resolverse ya. Exactamente. Pasaron años. Y vienen y absuelven, ¿verdad? Okay. Hubo que ir a una apelación, hubo que anular de nuevo una sentencia, ir de nuevo al proceso y ahora sí, ya se impusieron por lo menos a 4 de ellos sanciones de 50 años, mínimo de 50 años de cárcel por el homicidio calificado. Entonces ahí el Estado responde, ok, pero ¿qué tan oportuna es esa respuesta del Estado? ¿Cuál es la respuesta inmediata que necesita o el concepto ese que todos sabemos desde la escuela, justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Entonces, se está haciendo justicia, pero ¿qué tan pronta es y qué cumplida es? Y entonces eso va descomponiendo la epidermis de la gente, ¿verdad? En el dolor de la gente, claro, un proceso tan largo. Y eso por un lado en el caso de Jairo, que es como la consecuencia de un cambio cultural que tuvimos desde 1998 para acá. Porque antes era muy normal los huevos de tortuga, la carne de tortuga, el rice and beans con aleta. Es cierto, porque Belisario, el OIJ señaló efectivamente que a Jairo Mora lo mataron porque andaba defendiendo a las tortugas, protegiéndolas. Pero entonces uno se pregunta, la gente que quería realmente respaldar y que no muriera ese negocio, ¿verdad? Oscuro, versus la gente que defiende a los animales. En la administración de Miguel Ángel Rodríguez, que a mí me tocó el honor de servir como diputado, ahí nosotros aprobamos una ley que fue la ratificación de la Convención para Protección de la Vida Marina y de las tortugas marinas. Y precisamente eso cambiaba un cambio en el paradigma de la concepción. E incluso después se da la ley en donde se penaliza con pena de 1 a 3 años de prisión la caza, el destace, el maltrato, etcétera, de este tipo de animalitos. Entonces ahí cambia la cultura. Ahí la sociedad tenía que virar completamente hacia un elemento más de conservación, más de preservación, de convivencia con estos animalitos. Entonces uno ve el video que se publicó aquí en Repretel, que yo me paraba frente al televisor de la casa y decía, no es posible lo que estoy viendo, ¿verdad? Ok, es increíble. Y bueno, entonces Jairo es un ejemplo de esos que toman ese cambio de paradigma para la defensa de la vida de la vida de las tortugas y sufre las consecuencias. ¿Por qué? Bueno, porque al frente teníamos todo un status quo, toda una organización que lucraba con los huevos, que lucraba con las tortugas y que de un momento a otro esa actividad
que en alguna medida era tolerada por el Estado, ya no es tolerada por el Estado, ya se convierte en ilegal y entonces la organización que antes lo hacía ya se convierte en un grupo criminal. Y entonces Obvio, su actividad obvio, es claro. totalmente ilegítima y ahí es donde reacciona de manera violenta generando un homicidio de las magnitudes como claro, las que se claro. dio con Jairo. Belisario, tenemos a nuestro compañero Sergio González que tiene, bueno, más aristas acerca de este tema. Vamos contigo, Sergio. De nuevo, muy buenos días, Vicente. Imagínense que por este huevo la gente paga 500 colones y se come hasta 3. Hay un negocio que es legal de la venta de huevos, sin embargo hay otro que es totalmente ilegal. La gente se come a veces hasta 3 huevos. ¿Cómo funciona este negocio y también cómo ha cambiado luego de la muerte de Jairo Mora? ¿Pudo el legado de Jairo Mora hacer un cambio en la sociedad? Hoy estamos acompañados del chef Álvaro Porras, quien nos va a explicar cómo funciona este negocio, y también tenemos vía telefónica a Didier Chacón, quien era el jefe de Jairo Mora y también nos va a explicar el funcionamiento de este negocio. Iniciamos con usted, don Didier. Muy buenos días y gracias por acompañarnos hoy en Giros. Buenos días, estoy para servirle. Don Didier, ¿cómo cambió este negocio tras la muerte de Jairo Mora? ¿Hubo un cambio verdaderamente? Bueno, no, en realidad algo muy importante que hay que decir es que la legislación no ha cambiado en absoluto. Nosotros no tenemos ni penas más fuertes, ni un cambio en la ley, no ha habido una modificación. De manera que está en el asunto de que las personas que sean capturadas en este tipo de actividades realmente al final sean condenados y vayan a prisión. Para esto es muy difícil porque cuando los agarran la primera vez hay una negociación y van a hacer trabajo voluntario, no hay un seguimiento y hemos encontrado mucha recurrencia de estas personas en las playas. Y es a nivel nacional. En los sitios donde no son áreas protegidas, parques nacionales o reservas, la actividad es abierta, el consumo es abierto, hay todo un tema de doble moral porque si la gente no comprara y consumiera carne de tortuga y huevos de tortuga, no estuviéramos pasando por este tipo de situación. Don Didier, pero ¿cómo es que opera el negocio? Por ejemplo, en Limón, ¿cómo es que operan esos traficantes de huevos de tortuga? Bueno, en realidad le doy un ejemplo. Yo regresé hoy día a las 4 de la mañana después de toda una noche de protección aquí en Moín y usted está caminando por la playa y se encuentra grupos de personas que están haciendo lo mismo, caminando por la playa. Al momento en que encuentran la tortuga, van a recoger los huevos, los sacan y se los llevan. Estos huevos entran a una cadena de comercialización donde son vendidos a intermediarios, son hervidos porque el huevo se consume aquí hervido con algunas especias y después de ser hervidos se ponen en conjunto y miles de huevos salen en hieleras a ser vendidos a los pueblos y ciudades de la provincia. Y la gente compra los huevos en una parada de autobuses, en bolsas plásticas, en raciones de 4 o de 6 huevos. ¿Cuánto permite labores ejemplares como la de Jairo Mora o la suya frenar este consumo? Bueno, en realidad, por ejemplo, el año pasado logramos con el apoyo del Centro Científico Tropical y APM Terminals aquí en Moín salvar el 20%. Este año nuestra meta es el 40%. Pero en algunos sitios fuera de esta protección, por ejemplo, en la zona de Pensor o Playa Negra, en el sur de Limón, toda la totalidad del aniñamiento se lo roban. Luego de la muerte de Jairo Mora, ¿la gente tiene más conciencia de denunciar o tienen algún temor? Bueno, el OIJ señalaba que a Jairo lo mataron aparentemente por denunciar, ¿verdad?, esos hechos. ¿La gente tiene ese temor? ¿Está denunciando aún más? Bueno, en realidad le voy a decir, a nivel de redes sociales, usted ve que hay mucho más atención por el tema. Las autoridades, y hay que reconocer muchísimo, la fuerza pública, especialmente Limón, es más atento al llamado que hacemos de su apoyo, ¿verdad? Pero depende de la situación en la que esté, qué tan cercano la persona esté del mercado negro y cuáles son los individuos que desarrollan esto, porque hay que entender que se dedican a otras actividades ilegales, ¿verdad? Entonces así es el nivel de denuncia. Don Didier, nada más para recapitular, el negocio del hueveo sigue entonces. Por supuesto, por supuesto. Hay mucha gente que lo hace por comer, ¿verdad? Porque no tiene otra cosa, pero esa es la mínima cantidad. Las otras personas se enriquecen de este tipo de actividades y yo invito a la gente a caminar por los pueblos de la provincia y de otras zonas del país y se van a dar cuenta que en cantinas, incluso en pescaderías hemos encontrado huevos de tortuga que son consumidos ilegalmente. Y de esto se vale porque en Costa Rica hay una sola excepción de consumo de huevo de tortuga, que es el huevo que se saca de la comunidad de Ostional. Entonces la gente usa incluso la papelería de Ostional para encubrir los huevos de otras especies de tortuga marina.
Bien, don Didier, muchísimas gracias por acompañarnos hoy vía telefónica aquí en Giros. Era Didier Chacón, quien era el jefe de Jairo Mora. Pati, sigue el hueveo. Como lo decía don Didier, pueden salvar 18 de cada 100 huevos que están en las playas. Sin embargo, el negocio sigue, la gente compra. Más adelante nosotros vamos a desmenuzar ese negocio, cómo opera aquí en la ciudad, pero desgraciadamente el negocio sigue adelante. 18 o 20% son lo que se 20, salvan, decía, es 20%, impresionante. El sí. hueveo continúa y uno diría que la muerte de Jairo de alguna manera dejaría esa huella, pero el negocio continúa porque la gente sigue comprando, es algo... es una parte de tradición, es cultural, que en los bares, que como decía, en las paradas de buses, en la playa, la gente sigue comprando, Belisario, y entonces esto es Y difícil es una como decir oportunidad de negocio que se también. corte. Es que Claro. echa la ley, echa la trampa. Y lo decía muy bien Didier ahora en la exposición. Vea lo que dice la ley 8325 en su artículo sexto, párrafo segundo, nada más. No será punible la recolección de huevos de tortuga lora en el refugio de vida silvestre Ostional, siempre que se realice con apego a las disposiciones reglamentarias que emita el MINAE. ¿Eso qué significa? Exacto, que esos periodos de traducido, veda, ajá. significa que el MINAE emite periodos de veda en el cual llega y dice, ok, durante este tiempo, durante estos meses, usted puede llegar y sacar cierta La cantidad de cantidad. huevos y poderlos comercializar. O sea, sí se puede. Entonces, Hay está ahí, momentos, por ahí. hay Se ventanas puede, de para que nos oportunidad, quede claro, porque entonces. mucha gente Entonces, puede pensar claro. que del todo no, pero sí se Por puede. eso usted va a las ferias de la agricultura y ahí encuentras huevos de tortuga. Cierto, cierto. Y vas a las, ¿cómo se llama? Las cantinas y ofrecen las bocas de huevo de tortuga. Y vas a los mercados y ahí conseguir huevos de tortuga. Lo que dice Didier es todo lo correcto. Se están aprovechando de esta trampita de la ley, de esta Ajá. esquinita que dejó Esta la ley. ventanita. De esta ventanita. Ajá. Por ahí ok, se están metiendo. para poder sacar de cualquier otro lado huevos de tortuga y comercializar. Ese es el negocio ilícito que se da al amparo de una reglamentación que es absolutamente legal y que está ahí declarada no solamente en la ley, sino en los acuerdos que el MINAE da. O sea, Ahí que está. también en las épocas de veda se está sacando los huevos de tortuga, podríamos Claro, decir, claro, porque claro. Él lo comentaba, ¿no? porque Que- lo amparan a la luz de esto, de la autorización del refugio de vida silvestre Ahora, Ostional. pero la otra arista es, mucha gente come de esto. Viven Mucha de gente esto, es un vive negocio. de esto. Así Es es. decir, entonces uno, ¿cómo manejarlo Pati, en una manera legal y Y saludable? esto no es de la noche a la mañana. Ha sido que probablemente el papá lo hacía, el abuelito lo Sí, hacía y ahora por ya no generaciones, porque Tradición. volvemos a lo mismo, es Ex- cultural. Cuando nosotros estábamos en la Asamblea Legislativa discutimos de ese tema, ¿ok? Para aprobar precisamente la ley que aprueba la Convención Interamericana de Protección a la tortuga marina, precisamente era una parte de la cultura del ser costarricense, precisamente, no solamente comercializar los huevos de tortuga, sino que también comer carne de tortuga. Incluso yo recuerdo haber ido a un par de restaurantes donde le servían a uno el casado con carne de tortuga y estaba anunciado en todas las ventanas. En cualquier lado usted iba, de Limón por ejemplo, y todos los productos derivados de la tortuga y usted los podía consumir, encontrar. ¿cierto? ¿Ok? Entonces, en eso estamos hablando de hace 20 años. Estoy hablando del año 1999, que fue la ley esta, ¿ok? Donde se aprobó la convención. Del año, digamos, 2000 para acá, estamos hablando de 16 años. Cambiar esta cultura, cambiar esta tradición no es fácil. Es un proceso de concientización, es un proceso de trabajo que hay que hacer ya, como dice Verónica, en los hijos de aquellos señores que en aquel momento vivían de la comercialización de los Claro, huevos y de la claro. carne de tortuga, para que decirles, bueno, hijos, ya ustedes no van a vivir de lo que yo viví. Claro. ¿Ok? Ahora vamos a tener que cambiar la actividad, vamos a tener que estudiar, vamos a tener que insertarnos a otro tipo, otro tipo de de- acciones que nos negocio. permitan tener los Perfecto. instrumentos necesarios para Y sobrevivir. justamente, Beli, para conocer esta tradición, como así lo estamos denominando Sergio González, tiene también un testimonio que nos va a ayudar. Así es, pero vamos a conocer esta tradición gastronómica y estamos acompañados del chef Álvaro Porras. Álvaro, muchísimas gracias por estar acá. Es un honor. Aquí tenemos este huevo de tortuga. Generalmente, ¿cuánto se come la gente cuando va a una cantina? ¿Dónde es que los venden? Cuéntenos. Bueno, en promedio la gente consume de 3 a 5, más o menos, en cada vez que llegan principalmente a bares. Ahora la venta en marisquerías y restaurantes ha disminuido por mucho, gracias a Dios por eso. Usted me decía que en mucha cantina se vende huevo, pero no el que viene de Ostional, sino el que es ilegal. No, hay un mercado formal, ¿verdad? Pero también hay un mercado informal o ilegal, amparado, como lo decían muy bien, con los documentos legales que están saliendo. Cuando llega el vendedor a las marisquerías o a los negocios, uno le pide la documentación original y a veces no la tienen. Ya por no tenerlo es un gran indicador de que lo que te están vendiendo no es legal. Sin embargo, hay mucha gente que los compra. Sin embargo, hay mucha gente que los compra, correcto.
Álvaro, ¿por qué es tan apetecido el huevo de tortuga? Bueno, hay dos aspectos interesantes. Una es la parte cultural, heredada de nuestros padres y abuelos, que creo y espero en Dios que nuestros hijos vayan eliminando esa cultura conforme las nuevas generaciones tienen más conciencia. Sí, uno va a la sodita a veces y ve dónde están comiéndose el huevo de tortuga. Correcto, correcto. Y la otra es el aspecto tabú que tiene el consumo del huevo de tortuga, que supuestamente da más deseo sexual. ¿Usted ha visto casos de esos donde la gente llega y lo pide para eso? Sí, lo piden en son de broma, pero realmente eso es más tabú que otra cosa. Álvaro, la gente, y antes lo hablábamos, usted como chef sabe que el huevo de tortuga tiene muy poco sabor, que realmente lo que le da sabor es esto que le dicen sangrita. Correcto, el gusto la da la sangría, ¿verdad? La sangrita que le ponen al huevo. Realmente el huevo tiene altos niveles de colesterol, no es algo bueno para la salud. Y al no ser legal, ¿verdad? Entonces, no estar seguro de que es legal, no se sabe la frescura del producto. Álvaro, podemos abrir este huevo para que la gente vea, obviamente claro. Usted como chef, porque yo no soy chef, entonces me va a costar un poco, ahí lo vamos a abrir. Permítame el micrófono. ¿Ah? Ok, ahí ya lo estamos poniendo. Ahí está. Esa es la preparación. Esa es la preparación. La idea es que la gente no muerda, sino que trague, ¿verdad? El gusto se lo da la sangría. Por lo menos yo no comparto el consumo ni la venta de huevos de tortuga. ¿Usted cuánto ha visto de gente que se toma? ¿Cuántos huevos se puede tomar? ¿Cuánta gente ha visto? He topado casos, ¿verdad? De amigos y conocidos que consumen 10 en una sentada. Ahora, es que el precio es como 500, 700 El colones. precio de una boca normal en un bar. ¿Qué poderes se le atribuyen, además de ese afrodisíaco? ¿Qué habla la gente? Normalmente lo que tocan el tema es la parte sexual, más que todo. El resto no tiene grandes aportes nutricionales, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con el huevo de gallina, que es un huevo que siempre nos recomiendan comer? Bueno, la diferencia es que en algunas culturas lo hacen frito, el huevo de tortuga. Nosotros no tenemos mucho esa tradición, por lo menos acá en esta área, no, pero en el Caribe sí. ¿Es mucho más sano comerse un huevo de gallina? Claro que sí. Recuerde que, como lo decíamos hace un ratito, el huevo de tortuga tiene altísimos niveles de colesterol. Ahora, tengo entendido que la gente tiene que tener mucho cuidado al comerse un huevo como estos que está crudo. Hay que tener cuidado cuando se comemos algo crudo. Sí, correcto. El cuidado que hay que tener es la manipulación, como le decía. Cuando es un mercado legal, usted sabe la frescura del producto, pero cuando es ilegal, de una cosecha ilegal, usted no sabe el tiempo de recolección y el tiempo del momento de la recolección al tiempo de la venta. Álvaro, pero a la gente que le gusta, digamos, comerse un huevo de tortuga, ¿cómo sabe que es un huevo legal y cómo sabe que es un huevo ilegal? ¿Hay forma de saber? Bueno, por ley, ¿verdad? Tiene que tener el local que lo vende información respecto. Signos externos diciendo que los huevos de tortuga que se venden es de manera legal. Y por ejemplo, en forma, ¿vamos a ver alguna diferencia? No, ninguna diferencia. Ahora, usted me decía que también hay que fijarse hasta en el olor de estos huevos. En el olor es lo más importante, ¿verdad? Ellos tienen un olor particular. Ahí, cuando no tenemos muy claro la fecha de recolección y la frescura, cuando se va a servir se llevan grandes sorpresas, hasta embriones pueden llevar. ¿Cómo sale? Sale igual, sale cortado, igual como un huevo de gallina cuando está pasado. Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A tener mucho cuidado a la hora de que la gente consume un huevo de tortuga y ojalá preferiblemente no lo consumamos. Efectivamente, gracias por acompañarnos. Usted, chef, defensor de los animales, era Álvaro Porras quien nos acompañó y nosotros vamos a continuar, compañeros. Adelante. Muchísimas gracias, Sergio. Y bueno, ahora vamos a dar un giro con respecto al caso del joven Alejo Leiva, otro caso que conmueve al país entero, que conmueve a cada uno de nosotros en nuestras entrañas, sobre todo siendo, digo yo, cuando uno es papá, mamá, hermano, hermana, abuelo, uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en este caso? Un joven con toda la energía, con toda una vida por delante, un muchacho sano, un muchacho que ¿verdad? Que uno dice, bueno, ¿qué pasó? Nos seguimos preguntando qué pasó. ¿Y qué podemos esperar de la justicia? Es lo que nos preguntamos todos como país, Belisario. ¿Qué podemos esperar en el caso de Alejo Leiva? Es una muy buena pregunta que yo le lanzo a las y los señores magistrados y principalmente a los de la Sala Tercera, que durante años los señores magistrados de la Sala de la Corte Suprema de Justicia no han podido ponerse de acuerdo en cuáles son los principios rectores en materia de derecho penal.
y hay una discusión interna en la Corte Suprema de Justicia que yo esperaría que en este momento que se está discutiendo hacia cuáles de los dos paradigmas quieren seguir, pues puedan poner, ahora sí, poner las cosas en su lugar, el punto sobre las sillas y poder decir a la sociedad costarricense hacia dónde vamos a ir. Aquí tal vez el pecado de Alejo fue haber defendido su derecho porque fue en alguna medida lesionada el ámbito de su intimidad cuando le majan un pie. Entiendo que así fue. Entonces, Al amigo. O al amigo, Al ¿verdad? muchacho que está internado en ese Exacto. momento también con varios Porque cuchillazos. supuestamente Él defiende un derecho. el Claro, motivo fue claro. eso, que el taxista cuando lo Ajá. increpan y esta situación dice, esto no se queda así Exacto. y se viene toda esta Y Y revuelta. va a vuelve buscar. después, es va a que- buscar. Ahí es donde está la Claro. premeditación, Premeditado, el premeditado. dolo, ¿ok? Porque lo que debieron de haber hecho estos gamberros o estos delincuentes, ¿ok? Era simplemente, ¿ok? Ya pasó el enojo, ya estuvo el reclamo, simplemente irse y ya, ahí terminaba el conflicto. Eso es lo que debió de haber hecho la persona que cometió o el taxista que cometió este ilícito. No ir a buscar. buscar justicia por su propia mano, Exacto. a traer a su guarida de pandilleros, ¿verdad? Ir a la guarida de los pandilleros, sacarlos de donde estaban y estos, los 8, 15, 20 que andaban, no sabemos cuántos Porque todavía, cuando se ven las sin imágenes, saber, se ve una multitud. Es Exacto. decir, uno pudiera pensar que habían 40 Turba sin personas. saber de qué enardecida. se trataba. Sin saber. No de qué habían se estado trataba. en el sitio, no conocían las cosas y simplemente se meten a una situación donde no tenían por qué meterse. Y armados. Y armados. Y armados. Con ¿cómo se arma llama? blanca. Con arma blanca. Y no sabemos qué más, porque Sí. sabemos que arma blanca fue lo que se usó para poder herir a este muchacho, ¿verdad? Pero no sabemos si andaban también con revólver o alguna cosa. Ok, esto es el fenómeno claro de la descomposición social. Y ahí es donde tiene necesariamente que reaccionar el Estado con una política cambio. pública con respecto al tema de criminalidad. Nosotros nos cuestionábamos los abogados, en alguna medida, algunos abogados que hablábamos, que fue increíble en el caso de Nicaragua, recientemente con Ajá. el capitán de la embarcación que naufragó y que se murieron Sí. una cantidad importante de costarricenses Sí. que nos afectó muchísimo. En menos de 2 meses, en menos Estaba de 2 meses, resuelto. ya estaba resuelto, El caso. condenado y acabado el tema. Vea este otro con el homicidio que tienen. Ayer hubo una audiencia, rapidito, yo creo que el sistema penal nicaragüense nos va a dar otra lección de cómo resolver inmediatamente De un justicia tema. rápida. De justicia pronta y cumplida. Ahora, ¿Ok? yo estaba leyendo los comentarios del Facebook y sí, es cierto, hoy mencionamos a 2 casos. Hay muchos casos en nuestro país muchos casos anónimos, muchos casos que no llegan a la prensa, inclusive Los que no se de denuncian. mamás, Los que de no, claro. papás, de familiares que reclaman justicia. Y yo no sé, pero uno se contagia de vivir y sentir esa impotencia, Qué Belisario. dolor. Hay un Así dolor es. ahí. El hecho de ir incluso a algunas dependencias del Poder Judicial a poner una denuncia, estar 3, 4 horas y salir con una sensación de De que no vacío. resolví nada. De vacío. Que no es que va a tener una capacidad del Estado costarricense realmente de responder. Claro, a mí me pueden decir los magistrados, y me puede decir la Corte, bueno, es un tema de recursos. Ok, sí, bueno, pero también es un tema del sistema como tal. Claro, Ahí claro. ellos no se han puesto de acuerdo en cuáles de las 2 políticas o cuáles de los 2 caminos son los correctos. Hay una discusión muy profunda sobre el tema de la criminalidad. Hay unos que dicen que sí, que tiene que ir a la cárcel, otros dicen que no tiene que ir a la cárcel. ¿Ok? Que es culpa a la sociedad el hecho que haya un delincuente en la calle y que por lo tanto la sociedad tiene que pagar su precio. Hay criterios de esta envergadura. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Genera el caldo de cultivo necesario para que la gente pueda buscar la justicia por su propia mano. ¿Es esta la solución correcta? Para mí, no. Es la incorrecta. Jamás. De Totalmente, ninguna es la manera. incorrecta. Pierden ustedes, Perdemos todo. Perdemos pierden todo. ellos, Perdemos perdemos todo. nosotros, pierde la Todo. sociedad. Pero Pierde ante la la sociedad. impotencia hay gente que lo hace. Y Así bueno, es. justamente Ahí tenemos es un el... comentario de Karen Soli. Dice, nosotros tenemos 6 años esperando a una primera instancia de juicio por la muerte de mi hermana en un hospital de la Caja del Seguro, ¿no? Y lesiones culposas a la vida de mi sobrino. 6 años. 6 años años. esperando. años. Ya 6 ahí, años. Eso no es ni justicia, ni pronta, ni cumplida. Ah. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va o qué es lo que sucede muchas veces en este tipo de procedimientos? Hay mucha gente que a la hora final no van. ¿Por qué? Bueno, porque tienen que ir a la revictimización. Entonces, el testigo clave ya no está porque se murió, porque está enfermo o porque simplemente anímicamente no me encuentro No en está en condiciones de poder condiciones, ir a sostenerme delante del delincuente o delante del agresor Claro. para recordar lo que vivía hace 6 años, lo que vivía hace 8 6 años años, o es 10 que es años. indignante. Entonces, ese proceso de revictimización es lo que hace en alguna medida que uno también vaya
alejándose del acceso a la justicia como Eso tal. no es justo Bueno, tampoco. No es justo, no, claro que no, doña claro Martita que no, nos no es está justo. justamente lo que hablábamos. Somos muchas familias que hemos pasado lo mismo que pasa a la familia de Jairo y de Alejo, pero no se nombra a nuestras víctimas. Yo soy una madre que pasé por lo mismo. Un Bueno, caso. precisamente Eso, lo que estábamos Uno diciendo. comentábamos, uno de los ¿verdad? tantos, porque así hay muchas familias costarricenses esperando justicia. Por eso es que yo le he dicho en otras oportunidades a los señores magistrados, algunos con los que me une una relación profesional y de contacto, porque uno es un operador del derecho todos los días. Yo les digo, señores, ¿por qué no bajan del piso 13 y se van un momentito al frente de los mostradores para que vivan lo que uno vive como operador del derecho? Imagínense uno siendo solo el abogado representante de esos clientes, Claro, ¿verdad? claro. Imagínense lo que vive ese cliente, ese nivel de impotencia para poder ir a un mostrador y no tener esa respuesta que se necesita para poder, en alguna medida, resarcir o reconstituir el proyecto de vida que fue truncado por un delincuente. Ahora, Belisario, otra de las aristas en este tema es la cólera que muchos sienten porque se sabe quiénes son los culpables, ¿verdad? Y entonces esa denuncia de que ellos digan quién, pero de esto vamos a hablar porque Gerardo Siles también comenta hoy, nos dice, son hechos muy dolorosos, pero aquí en Costa Rica, hasta que pasen estas cosas, las autoridades toman medidas. Pareciera que esto es así. Hay que esperar Tenemos que llegar sucedan al estos extremo. hechos. No, pues que todos los días Es que suceden. sí, es que ojalá Es tomara, que todos los días ojalá. suceden. Es Se que toman las medidas. Una cosa es que no ¿Cuántas sucedan. muertes? ¿Cuántas Y más? otra cosa es lo que ha pasado con estos dos casos Sí. que son más mediáticos. Exacto. Entonces, al ser más mediáticos, pues entonces salen más, se maximiza más la situación. Pero los casos de Alejo, los casos de Jairo, hay muchos, hay varios en este país en donde se requiere un cambio de actitud y se requiere sentarse con un poquito de responsabilidad. Todos los que estamos metidos en el sistema, colegio de abogados, los abogados litigantes, los jueces que están metidos, y hay que hacer una acción inmediata, incluso los señores diputados. A mí me alegró justo hoy hace 15 días que me topé a unos diputados que iban para la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica cuando yo iba a dar clases. Ok, ¿ustedes qué andan haciendo aquí? Mira, es que vamos a discutir sobre el tema del Código Penal. Le digo, aleluya, le digo, desde el 98 que yo era diputado, venimos discutiendo esa cosa y no ha podido salir del piso 13 de la 18 Corte, años ¿verdad? después, Sí, 18 años y después. no se ha podido resolver. En No eso se ha podido. falta una definición de los actores y se requiere una acción inmediata en este campo porque cada día la justicia en manos de los ciudadanos es altamente peligrosa. Alejo, me quedó aquí una duda. Ya Belisario, Belisario, perdón, Sí. perdón, Alejo. Me quedó una duda. Dijimos cuando sucedió lo del caso de Alejo, que lo majaron, que el taxista se regresa ya premeditadamente, vienen 20 personas. ¿A qué se exponen estas 20 personas? Que ahí, sin duda alguna, estaríamos en presencia de un procedimiento penal que tendrá que abrirse, posiblemente irá por la causa de homicidio calificado. ¿Por qué? Porque había premeditación ya, porque se estaba actuando con dos o más personas. Precisamente había un nivel de desigualdad entre la víctima y los victimarios, había alevosía en el hecho. Posiblemente la Fiscalía, una vez que identifiquen a quienes fueron los autores responsables o los presuntos autores responsables, irá a una causa penal por homicidio calificado. 35, 50 años de prisión. Bueno, esperemos Pero, que... ¿con qué nos resuelve eso? Perfecto, Belisario. ¿En qué momento? La rapidez con que se ocupa. ¿Ok? Ojalá sea esperemos rápido. que esto Hay una marque pronta una respuesta. pauta. Pronto y un cumplida, como precedente. decimos. Pronto y cumplido. Belisario, muchísimas gracias. No, Belisario, a la orden, gracias. encantado. Esto es un tema bastante delicado. Hay un dato que por lo menos me tranquiliza. Todavía en el año 2014, un estudio que se hizo a nivel de América Latina, Costa Rica era uno de los 10 países que más luchaba contra o que más estaba en desacuerdo con la justicia por las propias manos. Todavía entonces me parece que hay una luz de esperanza que los actores sociales, que la academia, que el Poder Ejecutivo, que el Poder Judicial, que la Asamblea Legislativa tienen que hacer un alto en el camino y declarar esto en un punto de inflexión en el cual hay que tomar ya decisiones. Dios mediante, Beli, muchísimas gracias.